¿Aproximadamente cuánta gente puede estar muriendo al año por la medicina que le está recetando un médico, en principio para tratarle algo que le va a mejorar la vida? Bueno, es cierto que, y más que cierto, que los medicamentos pueden causar efectos adversos, que estos efectos adversos pueden ser graves e incluso que pueden conducir a la muerte de quien los sufre. Am, la respuesta a tu pregunta es, no se sabe. Lo que intento en mi libro es cuantificar un número mínimo de personas a partir de los pocos estudios que se han realizado en España sobre esta cuestión. Y una de las cosas que me parece recordar que cito en el libro es que como mínimo ocurrirían unas 18.000 muertes al año solo en hospitales causadas por medicamentos. 18.000 muertes, me parece que de un total de unas 400.000 muertes que hay anualmente en España. Ujú. En Cataluña hay unas 60.000 muertes anuales, en España me parece que son unas 400.000. Entonces, esto es una cantidad importante, muy inferior a la cantidad, al número de muertos por tumores, por cáncer, muy inferior al número de muertos por infarto de miocardio o ictus, pero superior al número de muertos por enfermedad de Alzheimer o por enfermedad pulmonar obstructiva crónica, lo que llamamos la bronquitis crónica, o por diabetes, Ujú. y desde luego un número mucho más alto que las muertes por accidente de tráfico. Aquí lo que conviene tener en cuenta son dos cuestiones. Primero, que no sabemos una cifra exacta porque yo diría que hay un desinterés, Ujú. y casi diría desinterés activo, por no contabilizar el número de víctimas mortales de efectos adversos de medicamentos. Y segundo, que muera gente por efectos adversos de medicamentos no es algo nuevo, ni tampoco es algo inaceptable. Hay situaciones en las que sabemos que corremos el riesgo de efectos adversos porque lo que podemos ganar como efectos beneficiosos es superior a la probabilidad de los efectos adversos. Por ejemplo, Ujú. para tratar un cáncer grave, estamos dispuestos a correr más riesgos con el tratamiento que para tratar un resfriado. Es evidente, ¿no? Claro. Entonces, el problema es que en España y en conjunto en Europa, por lo menos la mitad de los medicamentos que prescriben los médicos son innecesarios. Y esto quiere decir que por lo menos la mitad de los efectos adversos graves de los medicamentos no debían haber ocurrido. Es decir, el problema no es solo el número, es que hay muchos casos que son muy directamente prevenibles, evitables, si los medicamentos se usaran con mayor prudencia. Ya, pero entonces, ¿qué quiere decir esto de que los medicamentos no eran necesarios? Entonces, ¿por qué se receta algo que no es necesario? Por muchos motivos, pero se recetan medicamentos, por ejemplo, no sé, te puedo poner varios ejemplos. Am, Cuando alguien tiene dolor de barriga, le dan omeprazol, sin comprobar que hay una úlcera que merece el tratamiento con omeprazol. Y este omeprazol es innecesario o mal prescrito o inadecuado, podríamos decir, ¿no? El paciente o la paciente no lo necesitaba. Para una persona que se queja de insomnio, se da un medicamento para dormir, sin preguntar antes si hay otras causas remediables de este insomnio, como puede ser el ruido, la luz, los cambios de turno laboral, etcétera, que Ujú. pueden requerir diversas estrategias que no son necesariamente un medicamento. O cuando se dan medicamentos que mal llamados antidepresivos, Ujú. muchas veces se dan para pacientes que no tienen ni tan solo depresión. Aparte de que estos, en concreto, estos llamados antidepresivos no son muy antidepresivos, ¿no? Pero hay una tendencia de los médicos a prescribir medicamentos cuando no son necesarios o cuando parece bastante claro que el medicamento podría producir más daño que bien. Ujú. Pero esto es de los médicos, no, esto es el sistema sanitario que funciona así. Es un sistema sanitario en el que hay una serie de circunstancias que hacen que el médico prescriba de manera prácticamente automática. Tenemos dos tipos de actos, lo que llamamos los actos voluntarios
y los actos por reflejo involuntario. Por ejemplo, si toco esto y quema, ¡paf! Yo aparto la mano inmediatamente sin pensar que debo apartar la mano. Es un reflejo que pasa solo por la médula ósea y ya me hace apartar la mano, no llega ni a la corteza cerebral. Pues muchos médicos recetan medicamentos por reflejo espinal sin pensar demasiado si aquel medicamento es necesario, adecuado, inadecuado, contraindicado, que sería que aquella persona puede tener más efectos adversos, o si la dosis es adecuada, o si puede interactuar con otros medicamentos que está tomando aquella persona, etc.